Bienvenidos a nuestro canal, somos Joaquín y Camila, coaches y consultores de vida. Hoy día vamos a estar hablando sobre cómo era yo antes, cómo era yo como esposa. Les voy a estar haciendo algunas preguntas a Joaco y Joaco tiene todo el permiso del mundo para ser súper honesto, súper real. Así que vamos a estar compartiendo esto con ustedes, transparentando esto con ustedes, porque sabemos que puede ser de ayuda para muchos. Y así que desde ya te queremos pedir que también puedas apoyarnos, que puedas darle like a este video, que puedas suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un contenido, algún video, para que no te pierdas nada de lo que estamos haciendo y de lo que estamos grabando con mucho cariño para ustedes. Ya, así que ahora vamos con la primera pregunta. Directamente, Joaco, ¿cómo era yo antes como esposa? Tírate algunas palabras. Ya, bueno, la Cami al principio de nuestro matrimonio constantemente a veces repetiera la crítica Ujú. hacia mí en distintas situaciones que vamos a ir contando. Se frustraba fácilmente Ujú. también conmigo, ciertas situaciones. Eh, Le costaba mostrar emociones, las que podemos etiquetar como emociones positivas y las negativas, entonces era más neutra. Como plano emocionalmente. Eh, Hay un par de, claro, había situaciones sociales también que ella le complicaba, entonces yo caía un poco ahí la codependencia y yo me sentía frustrado también en ciertos Ujú. momentos, pero esas son cosas que se veían más claras en el matrimonio con la que al principio, cosas que yo no entendía y me frustraba también y quedaba confundido. Sí. Bueno, hoy día estamos enfocándonos en mí, en cómo era yo antes. Bueno, y les contamos cómo he ido mejorando, he ido sanando en realidad. Sanando, sí. La palabra no es mejorar, Es, es sanar, ¿cierto? claro. Sí, yo era muy crítica con Joaco, por cosas pequeñas, Mm, insignificantes, y eso es porque yo era muy crítica conmigo misma también. Y obviamente, bueno, tengo toda una historia, un contexto de venir de años, yo creo, de mucha inseguridad, mm, autorrechazo, que muchos viven, pero quizás no les has puesto el nombre a eso, pero es autorrechazo, autodesprecio, mm. falta de aceptación, mucho autojuicio, autocrítica. Entonces, las personas que tienden a ser autocríticas tienden a criticar mucho a los demás también. Siempre vamos a proyectar lo que estamos viviendo primeramente internamente. Y así como para un poquito contar y también poder enseñar, eh, las personas muy autocríticas y con falta de aceptación y tienden a ser personas que, ¿por qué pasa esto? ¿Cuál es, como, por qué actúo como actúo? ¿Por qué soy Ujú. tan crítica? Es por dolor, ¿sí? Es por heridas y carencias emocionales. Em, Aprendemos a criticarnos a nosotros mismos como un mecanismo de defensa. O sea, si yo me critico a mí misma antes que el otro, o si puedo estar constantemente como viendo lo que estoy haciendo mal o donde estoy fallando, entonces puedo intentar mejorar y esforzarme para que el otro no vaya a ver mi debilidad, y en el fondo es una forma de protegernos del rechazo también Mm, y del dolor que ocasiona el rechazo, porque el rechazo en verdad no nos podemos proteger del rechazo. Va a sí. pasar, hay situaciones de rechazo, pero es como protegernos del dolor, Mm, ¿cierto? sí, y también queremos dar un poco de contexto, Ujú. porque, claro, lo que está comentando la Cami, lo que yo digo suena, claro, grave en ese sentido, pero también dar un contexto es que nosotros dos venimos de familias, se puede decir, estables, la tuya, em, decir que los dos participábamos en la iglesia, nos Ujú. congregábamos por mucho tiempo, disfrutábamos estar con Dios, con actividades de la iglesia, campamentos, Servíamos, con los jóvenes por todas partes, teníamos típico. roles de liderazgo, tú. La agenda, lo que uno tiene una agenda de joven, solamente de estudiante, llena, ¿cierto? Sí. Por alguna manera decirlo, llena, y nos sentíamos bien, un grupo de amigos también sanos, en ese sentido, que aportaba. Sí, o sea, cumpliendo como con todos Claro. esos checks de cristianos,
¿cierto? Pero, y creyendo tener una relación con Dios, no sé, leyendo su palabra, orando, congregándonos y todo eso, sirviendo. Pero claro, después con el tiempo dándonos cuenta de que no teníamos realmente una relación muy profunda con Dios, y había mucha vergüenza en ambos. Y bueno, la vergüenza es la raíz también de la autocrítica. Sí. La vergüenza es esa voz que te dice, no eres suficiente, hay algo mal en ti, tienes que mejorar, tienes que hacer esto y esto para ser amada, para ser aceptada por el resto. Entonces, como les decía, la autocrítica es una forma de protegernos, y una forma que adoptamos debido a esa voz de la vergüenza también. Entonces, si estoy constantemente criticándome y viendo mi fracaso, viendo mis debilidades, voy a estar como, creemos que pegándonos, como maltratándonos, a nosotros mismos vamos a mejorar. Mm. Pero esa mentira y esa dinámica interna entonces afecta también a nuestras relaciones. Con Joaco tenía a veces muy poca tolerancia a sus propios errores, a veces por detalles pequeños, y que incluso yo misma, habían veces que, claro, me frustraba o me enojaba con él porque se le olvidaba algo o porque no hacía algo bien o como yo quería, y reaccionaba culpando, atacándolo, burlándome de él, ¿cierto? Sí. Pobrecito. O con palabras crueles. Y, y me acuerdo muchas veces, como después de como pasado ese momento como más intenso, yo misma pensar como, ¿qué me pasó? ¿Por qué reaccioné así? Como tan grande mi reacción por algo en verdad tan pequeño e insignificante. Y lo fome es que nos arruinaba a los dos, no sé si el día completo, pero sí un rato, o sea, quedábamos los dos así como, como desinflados y obviamente como un quiebre ahí en la relación, pues, o sea, en Sí. ese momento. Yo diría que muchas de estas cosas que estamos hablando ahora, no sabíamos identificarlas con palabras en ese momento. Uno las puede sentir, uno se da cuenta que está haciendo algo mal, uno cree que está fallando, y no las sabíamos identificar, Sí. porque yo después también voy a contar mi historia, mis procesos, y yo diría, siendo honestos, tal vez pasamos un mal momento, un mal día, y no llegamos a la raíz No. de la raíz. Muchas veces usamos otros tipos de parches, otros medicamentos, otras cosas para Sí. tratar de embellecer el problema. Como salir, pedirnos algo para comer, ver una Claro. película, como ya distraernos, Y ¿cierto? hay otras opciones también espirituales que usamos También. para desviarnos de la realidad, del dolor. Sí. Y es algo que hemos comentado, que fue nuestro matrimonio, algo muy común fue esta desconexión que teníamos. Sí. Desconexión, Sí. nuestro corazón, nuestros deseos, y muchas veces tal vez vivíamos en piloto automático. Sí. Por una linda agenda estamos dispuestos a avanzar. Yo creo que ni siquiera estábamos conscientes de que había una raíz. O sea, Sí. mi forma de explicarme, de explicar mis reacciones, que ojo que eran reacciones, como les decía, de repente exacerbadas, y como casi que automáticas, como que salía de mí esta reacción, estas palabras, este enojo, y después yo misma decía, pero ¿qué me pasó? Estoy loca. Y yo pensaba como, hay algo mal en mí. Em, Hay algo que me pasa, hay algo mal en mí, y dudaba incluso de mi salvación, de mi nuevo nacimiento, em, tenía esa frustración conmigo misma, pero jamás creo que pensé que tenía una raíz más profunda y que, bueno, así explicando y ya un poco y enseñando, que remonta hacia la infancia, ¿cierto? Muchas veces me comentabas tu historia linda de esto de que cómo te condenabas, o la culpa que vivías después de estos momentos, estas Sí. situaciones. Sí, y fue años después, o sea, yo creo que ya llevábamos, cuando empezamos a este proceso de sanidad, como 5 o 6 años de casados, ¿cierto? Sí, sí, claro. Ya tenemos 8 2018 años, partió. que yo recién ahí dije, ya, esto quizás tiene una raíz, y empezamos, bueno, y empezamos a aprender todo lo que aprendimos y todo lo que Hay enseñamos en otra esta historia ahí cuenta. detrás. Sí, hay otra historia para contarles, pero sí, esto tiene raíces
en la infancia por heridas y carencias emocionales es que una persona se convierte, por ejemplo, en una persona crítica o intolerante a la frustración, por ejemplo. Entonces, bueno, estamos hablando de cómo era yo antes. Tomamos algunas notas para que no se me Ujú. olvidaran cosas. ¿Qué más? Sí, era poco comunicativa en cuanto a mis emociones. Sí, Joaco de repente me preguntaba, ya, pero ¿qué pasa? ¿Cómo te la sientes? típica pregunta del hombre, ¿qué te Sí, sucede? ¿Qué pasa? que sí. Y yo muchas veces como mujer diciendo no, nada, así como no, nada, nada, pero también muchas veces en verdad no sabiendo qué me pasaba. Me decía, Mm, no sé. Muchas veces me acuerdo que me sentía como paralizada y me quedaba así como en blanco y decía, no sé, no sé qué me pasa, no sé qué siento, no sé explicarte lo que estoy sintiendo. Y Joaco como con la ansiedad de saber y claro, poder ayudarme o y arreglar arreglarme. asuntos. Y ahí, bueno, entra el tema de la codependencia, que es un tema más quizás de Joaco. Ahí, Sí, totalmente. ahí vamos a compartir sobre eso también, pero claro, yo no logrando identificar qué estoy sintiendo. Y ese es un problema, o sea, dificulta la comunicación y la relación porque es importante poder identificar, nombrar, expresar lo que uno está sintiendo, especialmente en el Mm, matrimonio, porque aporta mucho a la comunicación entre la pareja y también ayuda a llegar a la raíz, a resolver problemas, a sí. sintonizar el uno con el otro, y son cosas que hemos aprendido y ya viene la otra parte, pero y lo que decía Joaco, yo era muy plana emocionalmente, tanto Como para las neutro, con esa emociones, plana. claro, neutra, tanto para las emociones negativas, que a nosotros no nos gusta llamarlas así, o Para que se emociones entienda, luz claro. roja, como para las emociones luz verde. Cuando algo bueno nos pasaba o me pasaba, eh, me alegraba, pero no me alegraba, no me permitía alegrarme Claro, eso tanto era, o claro. celebrar tanto las cosas. O, por ejemplo, cuando tenía algún logro, no celebraba tanto mis logros. Era como, oh, ya lo logré, ok, bien, buenísimo, próxima cosa. O sea, y eso ya claramente Mm, es un vivir en piloto automático. Vivir sobreviviendo, por así decirlo, yo me sentía muchas veces ¿verdad? así, como existo, pero no sé si estoy viviendo, como Yo estar que presente, yo lo me antes. costaba estar presente. Em, entonces, claro, como que neutra mis emociones y eso también, eso también como que dificulta la conexión Sí. con la pareja. Entonces, sí. Y en cuanto a lo social, yo También un tema, sí. tenía como ansiedad social, yo creo. Nunca alguien externo me puso esa etiqueta o ese diagnóstico, por así decirlo, pero sentía a veces mucha ansiedad social cuando era con personas que yo no conocía. Mm, Y con Joaco en mi vida, él tenía todo su vida de colegio, de claro, universidad, era más extrovertido ese ¿cierto? tiempo. Y Joaco era súper extrovertido, súper amigo de sus amigos. Entonces teníamos varias instancias así y yo sentía mucha ansiedad. Mm. Y ahí es donde yo le decía a Joaco, ya, pero siempre le decía, quédate cerca mío, no te vayas, O cua- no me y cuando dejes. eso no sucedía, te enojabas conmigo, Sí, o me me enojaba porque me culpabas, sentía, claro, abandonada o algo ahí, abandonada, claro. desprotegida. Mm. Sí, y bueno, eso también se debe a esta inseguridad, ¿sí? Una inseguridad interna muy grande, autorrechazo, no sentirme Mm, suficiente, un poquito de, ¿cuál es la palabra? Como sentía que yo era un poco socially awkward, ya. como extraña, no sé, o que las personas Diferente iban a o... pensar, claro, yo tendía a pensar lo que los otros iban a pensar de mí o cómo me iban a ver. Entonces, esas historias internas que uno se empieza a contar, luego la mente busca pruebas de eso. Ya, eso se llama sesgo de confirmación. Entonces, si yo creo y yo creía que yo no era una persona atractiva como persona, una persona interesante, por Mm, ejemplo,
Entonces mi mente buscaba pruebas de ello y cuando, no sé, una persona me interrumpía o si veía como una cara extraña o lo que sea, era como, ah, claro, sí, esto está probando que yo no soy interesante, que la gente no quiere acercarse a mí. Y uno se empieza a contar toda una historia que genera más ansiedad. Mm. Entonces, ahí Joaco, claro, y él tendía igual a intentar a estar conmigo, a complacerme en ese Y, sentido. bueno, y también me pasaba a mí que no entendía, no sé, Sí, estar como sintonizar contigo o tener claro, compasión, sí, sino mi ansiedad, mi codependencia quería actuar en cambiar la situación, sí, o me sentía culpable porque ella se sentía de esta manera y yo tenía que arreglar la claro, situación, y eso también es un círculo vicioso. sí. Y yo creo que es interesante esto de lo que estamos hablando, porque es Mm, importante yo creo, recordar, muchas de estas cosas no las reconocíamos, voy a contar ujú, un poco de mi parte, porque uno usamos como escudo este contexto, bueno, pero somos de la iglesia, llevamos muchos años, liderazgo, amistades, rutinas espirituales sanas. Yo creo que eso a mí me evitaba reconocer estos pensamientos, estas mm, heridas, y al mismo tiempo se genera esto de, estoy teniendo estas reacciones, estos pensamientos y me siento culpable mm. porque soy un hombre de fe de la iglesia y no debería tener estas respuestas o reacciones. Entonces genera ese, 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 esa combinación Claro. de ignorancia y después también culpa. Y lo que hacíamos era simplemente no comunicarlo con nadie más. Uno tiende a creer que es la única o el único pasando por Claro. eso y que es extraño y que, la gente va a pensar quizás qué cosa, entonces uno no saca a la Mm, luz estas cosas, sí. que es lo que estamos haciendo ahora también. Quería mencionar una cosita. Ah, y es que, claro, en esta situación social también, bueno, ahí hablando un poquito de ti, pero para Juaco era difícil también porque él era más dependiente también de sus amigos o de Sí, la aprobación totalmente. externa. Entonces, se imaginan como esa tensión que había entre que él Claro, necesitaba claro. La gente, sociabilizar, ser mucho escuchado. FOMO. Claro, FOMO Claro. es temor de perderse Claro. ocasiones sociales, necesidad de esa conexión y de esa validación de parte de los amigos. Que es válida, porque claro, la forma que lo estás haciendo. Claro, es válida, Sí. es válido necesitar aprobación. Y yo por otro lado ahí como una piedrita ahí como Claro, entonces era anclándolo y como aferrándome. frustrante para mí, algo de mi esencia, de cierta manera, y después tengo este otro lado que no quería, y entonces pues viene la parte mía de complacer, y Ujú, estar ahí, ser buena sí, pareja, ¿cierto? Ser un buen hombre. sí, Frustrante esa tensión de no reconocer y no entender, y al final ujú, uno cae en hábitos y reacciones que uno no quiere. claro. Y bueno, gracias a Dios empezamos nuestro proceso de sanidad Mm, em, y nos empezamos a dar como un cuenta de flash estas forward así cosas, rápido. sí, un poquito, y a sanar. ¿Y por qué digo gracias a Dios? Porque Joaco está hablando ahora de esta frustración interna que él tenía, no solamente con esto, sino también con mi crítica, ¿cierto? Mm, Con mis enojos, frustraciones, etcétera. Pero él tendía a complacerme. Entonces, claro. podría haber pasado, y es el caso de muchas personas que nos escriben también, que pasa que los hombres, tanto el hombre como la mujer, se guardan lo que sienten, lo que piensan, se guardan esa frustración y complacen, pero muchas veces llega un punto donde ya no pueden más. Mm, Y es como ya no puedo más. Y ahí es donde vemos de repente parejas dejando a su pareja de un día para otro o explotando. Y como. Y es válido, o sea, es válido el sentido de que quizás no la forma, pero de que, claro, tanto tiempo esto acumulado es como una bebida, una gaseosa que se mueve y está ahí como súper acumulado y en un minuto explota. mm, Entonces, bueno, gracias a Dios pudimos como identificar estas cosas y yo creo que igual quiero un poco decir que en el fondo nosotros no nos conformamos. O sea, yo principalmente dije, "No, es que quiero saber qué está pasando, quiero cambiar, mm. porque yo trataba de cambiar. Nos enfocamos en los hábitos Intentaba de muchas veces. cambiar, oraba por esto y todo, pero dije, ya, ¿qué más? ¿Qué más puede ser? Y ahí es donde empecé a buscar ayuda, empezamos a invertir tiempo, dinero Mm, en ayuda. Em,
Y antes de pasar a cómo soy yo ahora, quiero mencionar algo que faltó y es que yo me costaba mucho afirmar a Joaco con las palabras. Mm, Como esa contraparte de la crítica, era muy crítica y a la vez me costaba mucho afirmarlo con las palabras. Y Joaco me claro. lo decía, me lo mencionaba y me Sí, decía que necesitaba eso, como su lenguaje del amor. claro. Y a mí me costaba un montón, pero era una cosa así como, iba más allá de mí, era como, y me acuerdo como tratar de esforzarme, como ya, ¿qué le puedo decir? Como, em, eres amoroso, tierno y no sé qué, era como, oh, un esforzarme, porque no estaba en mi chip, como que Claro. creo que no crecí mucho con eso yo tampoco, con afirmación directa en mi casa. Entonces me costaba un montón, como que es como que uno no tiene esa ruta neuronal creada como de hacerlo y de saber afirmar al otro y es algo que yo tuve que aprender y que sigo aprendiendo, que a veces me cuesta. Y Claro. por otro lado, cuando a veces lo hacía, para Joaco no era suficiente o no registraba esos momentos, Mm, porque también ya tenía como esta idea de que, bueno, también ella es más profundo en claro. realidad, pero respecto a ti, como también creer que uno no es digno de esas palabras o que uno no es suficiente y esa creencia interna también pasa que la mente es como que borra todo lo que no afirme lo que uno ya cree. Mm. Joaco creía también que no era suficiente, entonces la mente no registraba esos momentos donde quizás yo sí lo afirmaba. Yo me acuerdo también con ese tema específico de lo que uno entrega, lo que uno Cuesta un quiere. poquito para acá. Claro, yo necesitaba en ese tiempo, claro, mucha palabra afirmación, por lo inseguro que era. Mm, Y yo, ya que esa era mi manera de sentirme amado, la gente no se, tal vez no se da cuenta, no sabe, pero yo necesito palabra afirmación, entonces es el lenguaje que yo entrego. Me acuerdo que yo sí, te entregaba mucho sí, lenguaje del amor porque yo lo quería también de vuelta. esperando que De yo después vuelta. te dijera algo y yo me Y, costaba mucho. y se hace es un círculo de que, oye, yo te estoy amando, te estoy dando el lenguaje del amor, necesito que tú me des algo de vuelta. Sí. Y la Cami no es su manera principal de sentirse amada, entonces eso Claro, a y mí a mí crea tampoco me una hacía sentir frustración. amada. Y por eso. Y la Cami tiene otras maneras de sentirse vista, amada, Ujú, valorada, que yo tampoco le estaba poniendo ficha o no le ponía atención porque yo pensaba, esta es la manera de amar, con claro, palabras de afirmación. sí, sí. Así que bueno, no sé si nos estará faltando algo como en cuanto a eso. em, a ver, sí, yo creo que Claro, eso es como, bueno, después podemos enseñar un poquito más de cosas como los gatillos, pero ahora vamos a hablar de cómo soy yo ahora. la transformación. Transformación. Ya lindo, entonces ahora la pregunta es, ¿cómo soy yo ahora después de haber pasado por un proceso de sanidad? La transformación. Yo puedo decir ahora, muy contento, que la Cami ahora es compasiva. Y bueno, compasiva es que en medio de mis dolores, mis heridas, mis malos momentos, me siento acompañada por ella en esos momentos. Antes, más indiferencia o me sentía más criticado por Mm, ella, ¿cierto? Eso ha sido en tus muy especial, errores. claro, Mm, ha sido muy especial su compasión conmigo, como me siento entendido. Veo que la Cami puede sintonizar con mis emociones, con mis dolores, también con mis alegrías, estar conmigo. Eso ha creado todo una nueva conexión que antes no sabíamos que estaba disponible, ¿cierto? En mm, nuestro matrimonio comentamos antes algo que era una característica, o nos sentíamos desconectados. mm, Aun cuando la sí, agenda la teníamos siempre juntos, mm, nos sentíamos desconectados sí. porque no sabíamos de este mundo interno y la manera de conectar. Pero veo que la Cami, con las cosas que mencionamos antes, ahora ella ha descubierto y es capaz de tener compasión y Mm. validarme, en ese sentido, esta validación. Veo que está más relajada, ¿cierto? Como menos susceptible a la crítica, es capaz de Eso es algo que no manejar. mencionamos antes, que yo era súper sensible a lo que percibía como crítica. Me Ah, costaba verdad. mucho recibir crítica constructiva o feedback de parte de Joaco. Era como, me estás criticando, me estás De las cosas más atacando. difíciles, así. Claro. Y bueno, y tiene su porqué también ahí, como de sentir que la crítica es una amenaza, ¿ya? Porque en la Que infancia a están veces atacando.
Claro, porque la infancia a veces era una amenaza, como que significaba desconexión o burla, o yo sentirme menospreciada, sentirme sola. Entonces, la mente y el sistema nervioso van registrando esas amenazas percibidas desde que estamos en el útero de la mamá Mm, y luego en la adultez se gatillan en diferentes situaciones y entonces en los momentos, aquí un poquito más de enseñanza, en los momentos de crítica se gatilla esa reacción. Una de las reacciones ante el dolor es el atacar al otro. Entonces Joaco me criticaba, yo lo percibía así y yo le mm, criticaba de vuelta, lo culpaba, me defendía, me ponía a la defensiva, porque para mí la crítica era percibida como una amenaza que en el fondo mi... Y ahí es donde vienen estas reacciones a veces que son innatas, como que surgen y luego uno dice, wow, ¿por qué reacciona así? ¿Qué me pasa? ¿Por qué no puedo cambiar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y es porque, por esto mismo, ¿cierto? La mente y el sistema nervioso han registrado esto como una amenaza. Y parte de la sanidad es poder reconocer eso, reconocer la raíz, empezar a regular el sistema nervioso, sintonizar con lo que uno mm, siente, la regulación emocional y empezar a cambiar la narrativa que uno tiene. Empezar a cambiar la narrativa de Joaco no me está abandonando por criticarme, no, mis errores no van a hacer que él me abandone o que me desprecie. Joaco está en mi equipo, me está mm. diciendo esto porque me ama. Y como que una repetición de esa nueva narrativa y el poder sintonizar y validar igual lo que estoy sintiendo, lo que puedo estar sintiendo. Eso me ha llevado a poder estar un poco más abierta y sigo trabajando en eso ante la crítica. Sí, Sí. algo que ha sido un cambio muy notorio también es esta libertad que tiene la Cami, como digo, libertad también de menos codependiente, ¿cierto? Ujú. De menos insegura, también, y de ser En libre lo de ella. social. Claro, en tema social, la libertad de decir sí, de decir no, de tener límites claros y presentes y poder decirlo sin culpa. Lo veo en nosotros también y la vida alrededor, que está viendo esta libertad que se viene por haber sanado. Entonces, Mm. eh, eso ha sido algo muy notorio, que nos ha traído también conexión y hemos disfrutado. La veo libre en sentir sus emociones. Recuerdo que antes Mm. comentamos, la Cami tenía una personalidad tal vez más neutra, o le costaba celebrar, sentir mucho gozo, pero no Mm. demasiado, al mismo tiempo con la pena, pero se ha dado la libertad, el permiso de sentir Ujú. todas las emociones. Sí. Entonces eso ha sido maravilloso porque la he podido conocer, Mm. porque está descubriendo y Sí. viviendo todo su ser. Entonces yo soy capaz de conocer todo su ser y amar todo su ser, conectar con todo Sí. su ser. Y yo sentirme también conocida y vista por ti, porque Mm, Joaco sintoniza con lo que siento, valida lo que siento, está conmigo en medio del dolor. Eso ha sido hermoso, como incluso momentos en los que yo estoy frustrada, un poquito frustrada o cansada, quizás lo puedo tratar un poco mal y incluso ahí Joaco es como, ya linda, te entiendo, sé que estás mm, cansada y se lo toma mucho menos personal a como, como antes hubiese sido tomárselo personal y ahí, entrábamos en un conflicto. Pero ahora eso, el hecho de que él me diga, entiendo, linda, estás cansada, lo lamento, estoy contigo, también es corregulación. Y me ayuda mm. como a regular mis emociones y llevarme también a decir como, perdón por haberte tratado así y poder reparar. Y eso es importante para mí, este proceso juntos de matrimonio, mientras la Cami está en su proceso y yo en el mío, he descubierto también cosas de su infancia, su Ujú. proceso, su crianza, que ahora yo entiendo, digo, ah, ahora entiendo por qué la Cami tiene estas Claro. respuestas, esta manera de pensar, es por estos dolores Ujú. y ya no respondo criticando y tienes que ser mejor actitud, ser más cristiana, mejor mamá, mejor esposa, así que logro entender y Sí. validar, y bueno, y nos pasa a los dos, y he visto cómo la Cami se ha hecho cargo de su proceso Mm. en ese sentido, de hacerse responsable, porque quiere vivir libre, quiere experimentar esta vida abundante que Dios nos tiene para nosotros, por lo que Jesús murió en la cruz. Sí. Y esa libertad, empezar a descubrirla, es maravillosa. Ujú. Y eso es la compasión. Es poder permitirnos sentir, sintonizar con nosotros y con el otro, validar. Y yo he podido ser más compasiva con Joaco porque soy más compasiva conmigo misma Mm, ahora.
Y es lo mismo con la crítica. Yo era crítica con Joaco porque me autocriticaba a mí Sí. misma. Y porque uno no puede ser compasivo con el otro si uno no ha desarrollado la compasión. Y compasión no es tener lástima de uno mismo, es poder estar con uno en el dolor. Con uno en el dolor es poder sintonizar, validar las emociones, acompañarnos, invitar a Dios a esos momentos, en vez de alejarnos de Él o en vez de sentir que tenemos que arreglarnos antes de ir a Él. Entonces, desarrollar, crecer en compasión me ayuda a estar con Él en compasión. Nos ayuda a conectarnos y a sentirnos vistos y conocidos entre nosotros. Y ha sido hermoso, la compasión es tremenda. Dios es Dios de toda compasión. Entonces es algo muy bueno que nosotros lo desarrollemos para nosotros mismos. Y ese es el amor hacia uno mismo también. Y aquí la Cami ha hecho ese proceso que está comentando. Yo he descubierto, me he sentido amado estos últimos años más de lo que pude haberme imaginado realmente por mi esposa, por mi pareja. ¿Se acuerdan que antes comentamos el tema del lenguaje del amor y esa forma? Pero ya que ella ha hecho el trabajo, el esfuerzo de descubrir esto, ahora yo me siento amado y no solamente ya las palabras de afirmación pasan a segundo plano, sino ella puede ver mi corazón, ve mi alma, ve mi esencia, ve mi corazón y ve cómo Dios me ve porque ella ha hecho ese proceso. No sé si lo mencionamos porque tuvimos que grabar de nuevo esto, pero a mí me costaba mucho darle palabras de afirmación a Joaco. Mucho. No era algo que yo aprendí, no era algo que yo viví y no tenía esa ruta neuronal creada, me costaba un montón. Ahora la Cami vive con menos culpa, la veo con menos vergüenza. En momentos que ella sabe que tal vez no tuvo la mejor reacción posible, o respuesta, o la actitud, como el hábito, yo podía notar antes cómo la Cami tenía vergüenza o culpa, cómo ella se trataba ella misma, y ahora la veo como después de esa reacción que ella no deseaba, ella ya no se critica ni se culpa, sino se acompaña a sí misma, se entiende. Y se ve en nuestra relación después de cómo nos hablamos, porque la Cami lo ha mencionado, esto no se trata de, este proceso de sanidad no se trata de después no hacer todo perfecto, nunca no fallar, no sentir culpa, sino está hablando de esta revolución de cómo acompañarnos y conectar con el amor en esos momentos. En medio de eso, que uno cree que falla, que no es suficiente, que uno no reprime, se desconecta o se impide sentir amor. Estamos hablando de este Dios que nos ama en esos momentos y cómo amarnos a nosotros mismos en esos momentos. Es algo revolucionario de nuevo. La autocompasión es lo máximo porque nos lleva a hacernos cargo, nos lleva a entender, a ir a la raíz, a acompañarnos, a estar y nos lleva a conectar con Dios y también con el otro, porque cuando estamos en este modo autocrítica, autojuicio, la vergüenza nos desconecta del otro y nos desconecta de Dios. Y algo que quería mencionar es que Joaco este año, ya estamos en julio, en este transcurso del año me ha dicho como 3 veces, me siento tan amado por ti. Como en momentos así, perdón, me voy a tomar. Estoy saliendo de un resfrío. En momentos como espontáneos, en momentos como espontáneo, en cualquier momento me ha dicho, me siento tan amado por ti, y es como, oh, qué lindo, creo que nunca me habías dicho algo así, con tanta como sinceridad en el corazón. Y ha sido para mí muy lindo porque es una de las señales de mi sanidad, o sea, es fruto de mi sanidad. De verdad, amigos, es así, como las personas que están heridas dañan y las personas sanas pueden amar mejor a los demás. Por eso de verdad que todo parte con uno. Esa palabra ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo, nosotros creemos que va en ese orden, y no va en ese orden egoístamente. Hace todo el sentido del mundo y si uno lo ve en la práctica, nosotros lo hemos visto en la práctica, esto de aprender autocompasión, y la compasión es amor en acción. Poder permitir amarnos a nosotros en esos momentos, de ir a Dios en esos momentos donde fallamos, donde reaccionamos y todo eso, nos ha permitido amar al otro, amarnos entre nosotros. Ha sido increíble, nos sentimos mucho más conectados,
mucho más vistos y Vistos. conocidos por el otro. Mm. Ha sido hermoso y damos gracias a Dios por esto a lo que Él nos ha llevado. Y también creo que es importante mencionar que requiere igual de intencionalidad de uno, de parte de uno. Yo no lo digo no de orgullo, sino porque fue así y gracias a Dios fue así. Yo no me quedé de brazos cruzados. Yo dije, algo me pasa, no quiero estas reacciones, no quiero estos patrones en mi vida, no quiero repetir ciclos también porque ciertas cosas se repetían de ejemplos que yo vi en mi infancia. Entonces, pero dije, no quiero. ¿Y qué puedo hacer? O sea, claro, oraba, intentaba con mis fuerzas cambiar, Muchos hasta hábitos que espirituales. hábitos espirituales, hasta que dije, ok, voy a probar otra cosa. Y probé este tema de la sanidad emocional y de entenderme, de entender la infancia, el pasado, mi historia, mis gatillos y todo lo que nosotros enseñamos, carencias emocionales. Em, y esto ha tenido de verdad resultado y ha requerido tiempo, dinero, mucho dinero, Pasar en por dolor, pasar por sufrir, dolor, tiempo en aprender, igual es práctica, practicar la autocompasión, Mm. eh, tiempo en oración también, obviamente también requiere es tiempo con el Señor, pero gracias a que ahora sé por qué actúo como actúo y ya no tengo vergüenza o ya no tengo esa alianza con la vergüenza, es que puedo ir a Dios en esos momentos y ahí es donde está al final la profunda sanidad. Entonces ha sido maravilloso. ¿Algo más que agregar? ¿Cómo soy yo ahora? Bueno, le hemos compartido harto, ha sido largo este video, lo vamos a dejar hasta acá, pero seguramente tienes quizás preguntas, comentarios, hay varios temas en los cuales podríamos profundizar mucho más, pero queríamos compartir esto para darles esta esperanza. Muchos nos han escrito, muchos matrimonios, y sabemos que a veces cuando no hay cambio, a veces situaciones explotan y nos ha tocado escuchar mucho separación, abandono de parte de la pareja, infidelidades, Sí. Y es todo parte de este dolor, carencias Sí. y heridas emocionales. Y animar a la gente que está escuchando a ser honestos y no porque muchas veces la agenda está en orden o la familia se ve o el matrimonio es estable, no significa no hacer este trabajo, porque al final Sí. uno sabe, como dice la Cami, uno descubre, una persona sana descubre, se da cuenta de estas reacciones que no es a estos hábitos, esta manera de pensar, que sabes que no es algo de Dios y hay algo más. Esto requiere la entrega y el sacrificio de pasar por esos valles de dolor y heridas. Entonces, animarte que puedas no replantearte, como ver con estos lentes de curiosidad, ¿cierto? En tu vida, ¿Qué este puede mundo estar interior, pasando? porque algo que somos súper claros, todos tenemos heridas y carencias Todos. emocionales. ¿Ya? Nadie tuvo padres perfectos y era imposible además que los padres suplieran todas las necesidades emocionales que tenemos como seres humanos. Y yo me atrevo, digo, estamos totalmente de acuerdo que uno trae todas esas cosas al matrimonio. Totalmente. Algo importante. Y se gatilla mucho en el matrimonio. Tu matrimonio tú no te casas y partimos de cero y todo lo anterior ya no cuenta. No. Uno trae todas esas maletas. Toda esa base. ¿Ya? Sí. Y no es porque no sea espiritual, es porque somos seres humanos y traemos esa historia, esa parte subconsciente que sí permanece en nosotros, quieras o no. Sí. Y esto lo hicimos, este video lo hicimos no solamente pensando en matrimonio, sino también en solteros. Si tú no estás escuchando y eres soltero, qué bueno que estés escuchando esto ahora, para que puedas ya comenzar ese proceso de identificar y de poder sanar. Comparte este video, sé generoso o generosa y comparte este video con personas casadas o solteras que tú sepas que desean tener familias sanas, que desean realmente poder vivir libres y sanos. Así que comparte y, como te decía, déjanos tus comentarios o preguntas. Y por último, apóyanos, dale un like a este video y te animamos a suscribirte a nuestro canal y darle click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que nosotros subamos contenido, porque acá es donde vamos a estar compartiendo contenido más profundo. Así que eso, amigos. Sí, nos vemos. Que estén bien.